Muy bien. Aquí le va a dar muchos avisos el pastor. Muy bien, vamos a la palabra porque seguimos leyendo este libro de los Hechos. El libro de los Hechos es considerado un libro histórico, usted se ha ido dando cuenta. Pero algo muy interesante del libro de los Hechos es que podemos ver el mover del Espíritu Santo. Entonces, además de ser un libro histórico, podemos darnos cuenta de el poder y del mover del Espíritu Santo. Y antes de iniciar, porque nos quedamos en el capítulo, para iniciar el capítulo 12, de los avisos que dice la pastora, rápidamente, únicamente le recuerdo oración sábado 6 de la mañana. Oración sábado 6 de la mañana. El sábado es el concierto de Aviva. Ya repartí prácticamente todas las pulseritas. Me quedan por ahí como 3. Si alguien va a ir al concierto y todavía no le entrego su pulsera, acérquese, me quedan como 3, algo así. ¿Y qué más le quiero decir? Acuérdese que el concierto va a estar largo, así que tenga en cuenta que hay que ir al concierto. Si es que va a ir, disfrute lo que sea de bendición. Pero aquí nos vemos el domingo a las 11. El domingo sí hay servicio. El ir al concierto no le cuenta por el servicio. ¿Ok? Le vuelvo a recordar. ¿Y qué más le quiero decir? Bueno, el domingo a las 11 ya conoce usted el horario. Muy bien. ¿Perdón? Varones, sí. El viernes vamos a tener varones. Se me había pasado también. Ahí nos ponemos de acuerdo. El viernes nos vemos 7 de la tarde. Acuérdese, cuando hay varones es 7 de la tarde. Prácticamente todas las actividades de entre semana y en la tarde las tratamos de hacer en el mismo horario para que no haya confusión. Entonces 7 de la tarde. Así que si quiere mandar a su marido, hermana, pues ya sabe, a las 7. Si quiere estar segura que vino, yo le puedo mandar foto. Así que usted no tenga preculpabilidad. Muy bien, vamos ahora sí a la palabra. Le repito, estamos en el libro de los Hechos. Hoy iniciamos capítulo 12. Y hoy quise titular estos capítulos que vamos a ver el día de hoy, quise titularlo Rompiendo cadenas, corazones abiertos. Rompiendo cadenas, corazones abiertos. Usted a lo largo de la lectura se va a dar cuenta por qué le pusimos ese título. Y en el capítulo 12 vemos mucho del mover del Espíritu Santo, y en cualquier lugar donde se empieza a mover y se empieza a manifestar el Espíritu Santo es algo bien interesante, porque el enemigo inmediatamente envía resistencia. Cuando se mueve el Espíritu Santo siempre va a haber resistencia. Siempre, indudablemente, siempre algo se va a tratar de interponer. Este es el caso de lo que vamos a leer en el capítulo 12, porque vemos al rey Herodes siendo de tropiezo, enfrentando violentamente a la iglesia del Señor. Y dice el capítulo 12, versículo 1, iniciamos lectura, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, sabió que estaban muy contentos, dijo: les gustó, me voy a ganar votos para la siguiente elección. Procedió a prenderle también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Recuerda como cuando Jesús, que también fue crucificado, en el caso de Jesús fue también en estos días pasando las festividades de los panes sin levadura.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Tenemos que hacer hincapié en este versículo 5 porque dice la iglesia. No decía las hermanas, no decía los del grupo de intercesión, no decían los pastores, los apóstoles, decía la iglesia, o sea, todos. Entonces estamos hablando de que este hombre Herodes Agripa primero, él viene siendo nieto, digo yo sé que estos son datos que a lo mejor no se nos van a quedar grabados, pero él viene a ser nieto de Herodes el Grande. Él gobernó Judea por ahí del año 41 al 44 después de Cristo. Y este hombre fue uno de esos hombres que elevó la persecución sobre la iglesia. Fue de esos que empezó con muchísimo coraje, muchísima hazaña a perseguir a la iglesia. Y ejecuta a Jacobo, hermano de Juan. Con esto agrada a los judíos. Y como vio que los puso muy contentos, dijo, pues también voy a agarrar al tal Pedro. Así que también lo aprende. Y quería tener un juicio público con él, precisamente para poder agradar a más gente y tener seguidores. Pero la iglesia, y por eso le hice el hincapié, oraba fervientemente. Y tenemos que entender que la oración es una cadena que une al cielo con la tierra. Cuando nosotros necesitamos algo del cielo, de acuerdo a nuestras circunstancias en la tierra, lo mejor que podemos hacer es orar. Por eso la oración es sumamente importante para nosotros como hijos de Dios y para nosotros como iglesia. Versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, en el costado, le despertó y le dijo, hey, levántate, pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, era tan extraordinario y tan sencillo aparentemente todo lo que estaba sucediendo, que Pedro pensaba que lo estaba soñando. Dijo, caray, que si será real esto que estoy viendo, es una visión, estoy soñando, ¿qué está pasando? Y saliendo le seguía, pero no sabía si era verdad. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. O sea, las puertas se les iban abriendo. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, porque todo esto como que le pasó como que en sueño, dijo, ¿qué fue todo esto que acaba de suceder? Como que recobrando el conocimiento de lo que estaba pasando, dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan. Ya ve que había muchas Marías, todavía hay muchas Marías. Que él tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. O sea, este no es Juan el apóstol, este es otro Juan. Juan Marcos, que obviamente aquí nos lo va a empezar a presentar el libro de los Hechos, porque se va a convertir en alguien importante. Cuando llamó Pedro a la puerta, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Y la Rode, sí, pues la muchacha Rode,
la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. O sea, se emocionó tanto la chica, la mujer, se emocionó tanto que no abrió la puerta. O sea, estaba así como que ya, no hallaba para dónde correr, ¿verdad? No abrió la puerta, sino que corriendo adentro, por eso le digo, no hallaba para dónde correr. Corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces me imagino que la vieron con tanta emoción y entusiasmo que dijeron, ay, mira la Roda esa, ahí anda otra vez con sus cosas. Le dio la chiripiola, échenle un baldazo de agua, ¿verdad? Porque fíjese lo que dice el versículo 15, está loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos le decían, es su ángel. O sea, dice, o sea, ¿cómo puede ser? Así es ella, ¿verdad? Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos. En otras palabras, se quedaron con la boca abierta. Decían, ¿qué está pasando? Primero vieron a la Rode toda emocionada que dijeron, esta ya la perdimos otra vez. Otra vez la Rode con sus cosas. Pero se van dando cuenta que sí era Pedro. Algo que tenemos que recalcar es que la oración trae liberación. La oración trae liberación. Porque así nos lo está mostrando esta historia. ¿Cuál fue la razón por la que Pedro pudo salir? Obviamente el ángel lo ayudó a salir. Pero ¿cómo le ayuda el ángel? Pues porque hubo oración. Y no oración de uno o de dos o de tres, sino oración de la iglesia. Por eso, y le vuelvo a repetir, hermano, hermana, el éxito de una iglesia no es el número de congregantes. El éxito de una iglesia es que todos podamos estar unidos, que podamos tener comunidad y que todos como iglesia podemos estar en un mismo corazón, en un mismo sentir, en una misma oración. Por eso tenemos que ser conocidos como casa de oración. O sea, no venimos a entretener gente, venimos a buscar la presencia del Señor. ¿Sí? Versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que cállense, pues es que imagínense toda la algarabía que se armó, que se presenta el Pedro ahí. Entonces como que les dijo, hey, así, quietos todos. De que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados porque había sido de Pedro. O sea, al día siguiente que se dieron cuenta los soldados que el Pedro ya no estaba, pues también con ellos se armó un alboroto. También ellos estaban que no cabían de la sorpresa. Y en aquel entonces estaban realmente preocupados porque si se les escapaba, ellos podían enfrentar muerte. Ellos podían enfrentar muerte. Eso significa que cualquiera de nosotros en ese momento y en esa época no hubiéramos querido ser guardias. Nadie hubiera querido estar en los zapatos de esos guardias, porque los iban a matar, los podían matar. Y los iban a matar por algo que ni siquiera ellos entendían, que no sabían ni cómo se les había escapado el Pedro. Y que tampoco no lo iban a entender, aunque les dijeran que fue un ángel, tampoco no lo iban a comprender. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó ahí. Versículo 20. Y Herodes estaba enojado con los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal
y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Por qué se llevaron a este Juan Marcos? Pues porque estaban reunidos en la casa de la mamá de él. ¿Se acuerda donde llega Pedro y que se armó el alboroto y que la Rode no le quería abrir? Estaban reunidos en la casa de la mamá de Juan, pero de Juan Marcos. Juan Marcos es quien se va a convertir en este autor del segundo evangelio que usted tiene ahí en la Biblia, del evangelio de San Marcos. Obviamente aquí todavía estaba muy jovencito, todavía van a pasar algunas cosas con él, hasta que adquiere la madurez y hasta que recibe el evangelio para escribirlo, y obviamente se cree que recibe toda la información y todo lo que él escribe en este evangelio de boca y de enseñanza de Pedro. Más adelante vamos a llegar a esa parte para que usted lo pueda entender mejor. Pero quiero regresarme un poquito porque usted aquí acaba de escuchar que el rey Herodes muere. ¿Por qué muere? Porque él se sentía tan buen rey y se sentía tan superior y tan prominente que él arengaba al pueblo para que le dieran gloria a él. Pero tenemos que entender que cualquier gobernante, por muy buen trabajo que haga, por muy bueno que sea en su gobierno o en su trabajo o en ayudar pueblos o naciones, si se quiere llevar él la gloria, únicamente él, el Señor va a estar molesto con esta persona. En el caso de Herodes, envía a un ángel que lo toca, adquiere una enfermedad y él termina muriendo a causa de esta enfermedad. Aquí, de la manera en que nos lo muestra el libro de los Hechos, leemos bien rápido en un versículo que el ángel lo hiere y que muere comido por gusanos, pero muy seguramente pasaron días, pasó un tiempo en el que él enferma y termina muriendo de esta enfermedad. ¿Sí? Entonces, el ponerse en posición de Dios es sumamente importante. Por eso todo lo que hacemos tenemos que hacerlo como para el Señor y para darle gloria al Señor. Ahorita en la lectura vamos a llegar a un pasaje donde mismo Bernabé y Pablo, o Saulo, ya Pablo en ese momento, se alteran tanto porque la gente los considera dioses. Entonces dicen ellos: no, ni nos digan, ni se les ocurra, porque nosotros somos hombres igual que ustedes. ¿Por qué? Porque ellos sabían que podía ocurrir esto, como lo que le pasó a Herodes. ¿Sí? Así que vamos a capítulo 13. Versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Aquí es bien interesante porque están en Antioquía. Y aquí en Antioquía ellos están realizando un servicio de adoración. Vaya, es como si se hubieran congregado un miércoles a las 7 de la tarde aquí en Pacto Vivo para adorar al Señor, o un domingo a las 11. Eso estaban haciendo ahí. Estaban profetas, había maestros, obviamente ya dijimos que estaba Bernabé, Simón, el que le decían Níger, obviamente era de raza negra, por eso era Níger. Lucio de Cirene, que se sabe que era africano. Y estaba Manaén, que había sido criado con Herodes y Saulo. Y hago mención a esto y hago hincapié en esto porque tenemos que ver que hay varias razas.
ya estaban todos juntos. ¿Se acuerda cómo en los capítulos anteriores Pedro y muchos de los que estaban en Jerusalén tuvieron que luchar en contra de este racismo y en contra de esta situación que no les permitía unirse a gentiles y a otras razas? Ya aquí en Antioquía ya estaban todos reunidos, y no solamente reunidos, sino que ya todos juntos eran parte de la iglesia. Ya estaban congregándose juntos. Ya estaban todos buscando del Señor, unidos en unión. Ahora, algo también bien interesante es que tenemos que saber que cuando estamos en adoración, cuando estamos reunidos como iglesia, es una de las mejores formas de escuchar la voz de Dios. Cuando estamos en adoración y cuando estamos en la iglesia es cuando mejor vamos a escuchar la voz de Dios. Por eso yo le hago tanto hincapié, que no se pierda la alabanza, no se pierda la adoración. Olvídese de que si se oye muy feo, muy fuerte, o de que el de enseguida no canta o sí canta, que si levantó los brazos y no se bañó, olvídese de eso. Usted métase con el Señor, usted empiécese a meter con la música, con la letra, por eso le ponemos la letra, para que usted sea parte de esa adoración. Si le da vergüenza que lo vean aletear y bailar, pues no lo haga, pero trate de irse metiendo, trate de ir orando, trate de estar en presencia y buscando la voz del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando estamos en adoración, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor les habla cuando están en esta adoración corporativa, o sea que estamos todos en un mismo cuerpo adorando. Eso es muy importante. ¿Y cómo nos habla el Señor? Nos empieza a poner pensamientos. Esto ya lo habíamos explicado un poco anteriormente, ¿sí? El Señor empieza a traer pensamientos, ideas, le va a traer luz a su entendimiento y usted va a saber que el Señor está hablando con usted. Dice el versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Por eso le digo, estaban en adoración, estaban en alabanza, y ahí el Señor les habló. Por eso ahí dice, y el Espíritu Santo dijo, y les dijo esto: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjense qué interesante que aparte de la adoración estaban también en ayuno, pero obviamente estaban en oración también. Siempre que se ayuna tiene que haber oración. No siempre que se ora hay ayuno, pero siempre que hay ayuno, indudablemente tiene que haber oración. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, acabamos de leer que el Espíritu Santo los envió, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Acuérdense que se llevaron a Juan Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Vaya, este procónsul Sergio quería oír, quería escuchar de la palabra de Dios, y por eso manda llamar a Bernabé y manda llamar a Saulo. Pero estaba este hombre, este falso profeta Bar Jesús, que era, en pocas palabras, era un hechicero, porque era judío, conocía de la tradición judía, conocía de la historia judía, de la Torá, vamos a decirlo así,
pero mezclaba todo esto con creencias paganas. Cuando usted empieza a mezclar la palabra del Señor y la empieza a adornar o la empieza a llenar huecos, vamos a decirlo así, con cosas paganas, con cosas que usted cree o piensa, usted empieza a adulterar la palabra. Y eso lo convierte a usted en un hechicero. En la actualidad, y me atrevo a decirlo, hay muchos lugares donde se hace esto, aun y cuando se llaman iglesias cristianas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Se le llama hechicería carismática, donde todo se lo atribuimos a que el Espíritu Santo me dijo, a que el Espíritu Santo me habló, y terminan enseñando, diciendo y haciendo cosas que no están apegadas a la palabra de Dios. Y eso es sumamente peligroso, sumamente peligroso. Como un paréntesis, parte de esto es lo que en algún momento, y luego trataremos ese tema más adelante en otra ocasión, pero parte de eso es lo que ocurrió con los hermanos católicos. Cuando en Roma deciden establecer el cristianismo para todo mundo, como muchísima gente no entendía de qué se trataba ser cristiano, empezó a meter ideas de lo que ellos creían que así era, y así fue como se generó una serie de enseñanzas que no son de acuerdo a las Escrituras. Ahorita más adelantito vamos a ver otro ejemplo como estos. Así que se topan con este hombre, versículo 7, que estaba con el procónsul, versículo 8, pero les resistía Elimas, es el mismo Bar Jesús, es la otra forma en que se podía decir su nombre, para que no se me confunda. Así se traduce su nombre. Y este procuraba apartar de la fe al procónsul, o sea, no permitía que el procónsul recibiera la palabra de Dios y se hiciera cristiano, vamos a decirlo así. Es como si usted en la actualidad va y le quiere predicar a alguien acerca del Señor, y hay alguien ahí enseguida que le dice, no se hagas caso, porque acuérdate lo que nos dijo fulanito, manganito, o lo que vimos aquí o vimos allá, o lo que aprendimos cuando éramos niños, o cosas así. Digo, para poderle poner un contexto un poco más moderno y amigable de lo que pasaba. Trataba de que el procónsul se hiciera cristiano. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, ya a partir de aquí vamos a empezar a ver a Saulo ya como Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, o sea, en este Bar Jesús o Elimas, dijo, fíjese lo que le dice Pablito, o sea, con Pablo no se andaba jugando. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Porque estaba torciendo toda la enseñanza y la escritura. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujere con la mano. Así que Pablo le pronuncia ceguera a este cuate Elimas. Y como era ciego espiritualmente, pues eso es lo que le declara Pablo a este hechicero. Y también le dice, pues ya que eres ciego espiritualmente, también vas a ser ciego físicamente. Y le envía ceguera. Y es lo que le sucede a este hombre. Podemos ver que con Pablo no se estaba jugando. Podemos ver que Pablo inmediatamente puso los ojos sobre este cuate y le dijo, oye, ya estuvo bueno, ya párale, no estés haciendo cosas que no debes hacer. Pudo ver Pablo la oscuridad que había en este hombre, y como vio esa oscuridad, pues lo envió a esa oscuridad.
¿qué es interesante aquí? Que Pablo, por medio del Espíritu Santo, pudo tener el discernimiento de lo que pasaba con este hombre. Porque aunque él tenía creencias y enseñanzas judías, Pablo pudo ver que no estaba enseñando lo correcto. Por eso yo en ocasiones le he dicho a usted, tenemos que aprender a tener discernimiento. Porque no todo lo que oímos, no todo lo que leemos, no todo lo que vemos en las redes sociales es bueno. No todo es correcto. A veces andan por ahí muchas personas, voy a decirlo así, enseñando cosas que no son correctas, que no tienen un fundamento bíblico. Así que, así como el momento que vivió Pablo con este hechicero, puede ser que nosotros estemos viviendo en estos tiempos modernos. En estos tiempos modernos nos estamos enfrentando también a mucha gente que está enseñando cosas que no son correctas. Y habrá ocasiones en que tenemos que ser muy tajantes y que no podemos andar muy polite con la gente y tenemos que decir las cosas como tiene que ser. ¿Qué quiero decirle con esto? Que luego la gente piensa que porque somos cristianos todo tenemos que hacerlo así muy bonito, con pincitas, florecitas. Y porque si usted habla fuerte o tajante, ¿y eso que eres cristiano? No sé si le ha tocado a usted, pero sí hay mucha gente que así lo dice y lo hace. ¿Y eso que eres cristiano? Pues sí, pues precisamente por eso te digo que eso que estás haciendo está mal. Punto. Porque somos bien mansos, pero no debemos ser mensos. ¿Ok? Bueno, versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Fíjese qué interesante, porque hemos visto cómo el Espíritu Santo sanaba y vemos cómo el Espíritu Santo había hecho maravillas con mucha gente y eso hacía que la gente creyera. En esta ocasión el Espíritu Santo no sanó, encegueció a alguien, pero aún así sirvió de testimonio para que alguien creyera en el poder de Dios. Ajá. Porque así es el Espíritu Santo, Él va a mandar o va a enviar lo que es necesario en ese momento. Así que el procónsul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces todo lo que estaba evitando este hombre Elimas, pues se volvió lo contrario, porque el procónsul finalmente se convirtió a Cristo, vamos a decirlo así. Versículo 13 dice, habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Cuál Juan? Juan Marcos. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen ahora o callen para siempre. Si tienen palabra de exhortación, hablad. ¿Sí? Entonces, pues Pablo, ya ven cómo era. Dijo, ¿para qué saben? Ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces, desde el versículo 16 hasta el 41, Pablo les da una lección de el Antiguo Testamento, mostrándoles en todo momento cómo el Antiguo Testamento habla de Jesús, o cómo muchos de los pasajes del Antiguo Testamento nos llevan a Jesús. Entonces, eso es lo que aquí Pablo se empieza a desplayar. Usted lo puede leer en su casa porque vamos aquí a avanzar más rápido. Entonces todo lo que les empieza aquí a decir Pablo desde el versículo 16. Dice, Pablo levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y a partir de ahí se lanza Pablo, ¿verdad? Y les empieza a enseñar todo esto, pa. Así que les da todo un resumen histórico
y les muestra cómo tiene sentido todo lo que está sucediendo hasta el momento de la llegada de Jesús y su resurrección. Así que vamos a retomar en el versículo 38. Versículo 38, y dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Lo básico del evangelio de Jesús. Cuando venimos a él, lo primero es que vamos a recibir perdón por nuestros pecados. Y que cuando todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Por eso, hermanos, no podemos regresarnos a las ideas judías, porque la ley de Moisés o las creencias judías no nos justifican, no nos dan justificación, no nos dan perdón de pecados, solamente por gracia. Por eso es tan peligroso que empecemos a tomar ideas y nombres y cosas de la tradición judía. No lo necesitamos, no es necesario. El domingo por eso les mostraba cómo Pablo a través de Gálatas les enseñaba cómo ellos eran hijos de la esclava, haciendo una alegoría, no porque lo fueran, pero haciendo una alegoría, porque eran por medio de la ley, pero nosotros ahora somos hijos de la libre, por medio de la gracia, por medio del Espíritu Santo. Cuando Pablo escribe Gálatas, lo escribe con esa intención de que no se regresen al judaísmo. Ahora estamos en un mejor pacto, dice la Escritura. ¿Sí? Así que aquí retomó en el 38, versículo 40 dice: mira pues, que no venga sobre vosotros todo lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga, los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen esas cosas. O sea, cuando salieron de ahí de la sinagoga, le dijeron a Pablo y a Bernabé: oigan, la semana que entra, no sean gachos, vuélvanos a predicar ustedes. Vuélvanos a enseñar ustedes, porque esto está muy bueno. Eso es lo que necesitamos. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les persuadían a que preservar en la gracia, perseverasen en la gracia de Dios, para que se esforzaran en permanecer en esta gracia de Dios. Versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué cree que pasó? Que todos los que lo oyeron el sábado anterior, porque acuérdense que se reunían el día de reposo, era el sábado, toda la semana se quedaron tan emocionados que empezaron a invitar a cuanta gente se les cruzaba en su camino. Por eso yo dudo mucho que usted ya haya invitado a todo el que tiene que invitar a que venga a Pacto Vivo. Yo creo que siempre va a haber alguien a quien usted puede invitar. Y si lo invita emocionado, así como ellos iban emocionados, claro que ellos van a venir emocionados para escuchar la siguiente semana. ¿Sí? Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. O sea, cuando vieron los judíos que se les amotinó ahí toda la ciudad, se llenaron de celos. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuál fue
el mandato del Señor Jesús? Me serán testigos primeramente en Jerusalén, ¿no? En Judea, Samaria, ya hasta lo último de la tierra. Entonces aquí Pablo les dice, ya ve, primero les empezamos a enseñar a ustedes, primero les empezamos a predicar a ustedes, pero ustedes no quisieron escuchar. Eso es lo que les está diciendo. No quisieron escuchar. Una vez más, vemos cómo cuando el Espíritu Santo empieza a mover a la gente, a las personas, empieza a crecer la resistencia. Ahora los judíos se empezaron a levantar en contra de los apóstoles. ¿Sí? Así que era necesario, la verdad, que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis, o sea, pero como lo han desechado todo lo que les decimos, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, como ustedes no quieren hacer caso y no están creyendo esto que les estamos enseñando, pues entonces vamos a tener que enseñárselo a los gentiles. Ellos sí lo están recibiendo. Ellos sí están recibiendo la palabra. Porque así se nos ha mandado de parte del Señor, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Así que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso quiere decir que todos los que estemos o estamos ya designados para vida eterna, lo vamos a creer y lo vamos a recibir. Así lo predestina el Señor. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. O sea, los que no estaban de acuerdo levantaron a más gente que no sabían ni qué, pero con mentiras y todo le hicieron creer que, oye, pues vamos a echar estos para afuera, están haciendo un relajo, y terminaron echándolos fuera. Entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. ¿Se fija qué hicieron Pablo y Bernabé? No nos quieren, ya no nos quieren, no quieren que estemos aquí. Bye, next, a lo que sigue. Por eso yo le digo que bíblicamente no es correcto. Voy a dejar a las 99 y voy a ir con estos hasta que los convenzan. No quiere recibir. Bueno, vamos a seguir. Hay muchísima gente que necesita recibir de la palabra. No nos podemos quedar atorados con alguien. Ya cuando decida, o si su corazón ha cambiado o tuvo alguna situación, ok, lo podemos volver a recibir. No es negarse a eso, pero no podemos estar corriendo tras de cada uno. ¿Sí? Así que, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjese, y estaban llenos del Espíritu Santo, y aún así se sacudieron los piececillos. Para que vea, o sea, no es cosa de que es que este ya no es tan cristiano, es que este no muestra el amor de Cristo. No, estaban llenos del Espíritu Santo, pero ellos entendían que tenían que seguir adelante, no se podían detener ahí. Capítulo 14. Qué rápido vamos, ¿verdad? Dice el versículo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían
excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Otra vez oposición. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de las palabras de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Eso significa que estaban haciendo sanidades, estaba manifestándose ahí el poder del Espíritu Santo. ¿Mande? ¿Qué están echando porras o qué? Pero la gente empezó a dividirse, la gente estaba dividida. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. O sea, ya nomás vieron que se puso difícil la cosa, que se pusieron buenos las pedradas. Así se ponía allá donde vivía Gerardo, ¿verdad? Cuando había cholos. Se ponían buenas las pedradas por allá en la Dale, ¿verdad, Gerardo? Dale, 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 no pierdas el tino. Y órale. Así que tuvieron que salir de ahí, pero aún así estaban predicando por todos los puntos circunvecinos. Versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. ¿Se acuerdan como el que estaba lisiado a la puerta de la Hermosa, al que sanan Pedro y Juan? Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Tenía fe para ser sanado. ¿Usted tiene fe para que el Señor lo sane? Eso es lo que hay que hacer. Creer en la palabra del Señor. Dijo a gran voz, dice Pablo, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Así le dicen las mamás a los hijos, ¿verdad? Levántate y enderézate. Así le dijo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, o sea, en otro idioma, ¿verdad? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Estos cuates son dioses. Por eso les decía, ahorita vamos a llegar a este pasaje, está muy interesante. Porque viendo la fe que tenía este hombre fue sanado. Pero los demás que pudieron atestiguarlo y que vieron este milagro, de las creencias que ellos tenían, inmediatamente armaron las cosas y dijeron, es que estos si están sanando, quiere decir que son dioses. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros no tenemos un buen fundamento en el Señor, un buen fundamento en la palabra, y sucede algo como esto, inmediatamente lo vamos a relacionar a lo que nosotros tenemos en mente. Le voy a poner un ejemplo. En ocasiones hemos orado por alguien que está enfermo y nosotros sabemos que el único que lo puede sanar es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo sana, hay gente de la familia que dice, no, lo sanó Santa fulanita de tal por cual, porque yo le prendí una veladora. Es más, lo sanó ella que le voy a ir a pagar una manda. No se dice uno, ¿cómo puede ser eso? Porque no entienden que el único que puede sanar es nuestro Señor Jesucristo. No hay poder en nadie más. No hay poder en nadie más. No puede ser de otra manera. Estos hombres así lo hicieron y decían, estos son dioses. Ahora tenemos que entender que cuando usted tiene una fe
inquebrantable, usted puede recibir un milagro como el de este hombre. Por eso Pablo, cuando lo miró y lo vio, dijo, este tiene la fe para ser sanado. Este tiene la fe para ser sanado. Es como cuando a María se le presenta el ángel y le dice que ella va a concebir un hijo. Y María le dice, ¿y eso cómo es? Porque no sé cómo está el asunto y nunca he estado con varón. A lo que el ángel le explica, pero finalmente, y usted lo debe recordar en este pasaje, el ángel le dice, porque para Dios nada es imposible, o para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que creer de esa manera. Si usted verdaderamente quiere ser sanado, tenemos que creer de esa forma. Claro, también interviene la soberanía de Dios, pero tenemos que creer así, con esa vehemencia, con ese saber de que Él puede hacerlo. No solo creer que Él puede, sino creer que lo hará, que lo hace. Entonces le dicen estos hombres, son dioses bajando a nosotros. Veían a Bernabé como Júpiter y a Pablo lo veían como Mercurio, porque eran los dioses a los que ellos acudían. Fíjese, vamos a leerlo. Dice, versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. O sea, Bernabé era el guapo, pero el que hablaba y se aventaba los tiros era Pablo. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. O sea, enfrente de la sinagoga donde estaba el templo de Júpiter y dijeron, no hombre, si este es Júpiter, aguántame tantito, déjame te traigo un toro y guirnaldas y a ver qué más hacemos aquí. ¿Sí se fija? O sea, ese es el nivel a veces de cuando no entendemos de Dios o no sabemos, inmediatamente lo metemos a lo que nosotros creemos o la que la gente cree, pues vaya. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud y dando voces y diciendo, varones, ¿por qué haces esto? ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí muy posiblemente o muy seguramente Pablo y Bernabé recordaban lo que había pasado con Herodes. ¿Se acuerda que ahorita se lo mencioné? Por eso ellos decían, no me vengan a mí con esas cosas. No vaya a ser que el Señor se lo crea, los escuche y también a nosotros nos vaya mal. O sea, nosotros somos hombres como ustedes. O sea, toda gloria, lo dice con otras palabras, pero lo que está tratando de decir aquí es que toda gloria es para nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creador del cielo y de la tierra. Por eso dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, no hay otro Dios más que el Dios creador. Pero no podían evitar que la gente les diera sacrificios. Vamos, versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. O sea, los seguían persiguiendo para darles ofrendas y sacrificios a Pablo y a Bernabé, porque era en lo que ellos creían. Entonces vieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, tanto estaba la multitud asediando a Pablo que entre la revuelta, ya ven que dicen que río revuelto,
Ganancia de pescadores. Estaba la cosa, la trifulca tan buena que ahí aprovecharon para apedrear a Pablo. Y terminaron apedreándolo de tal manera que hasta pensaron que estaba muerto. O sea, dice uno, ¿cómo pudo llegar a esto así de un momento a otro? Pues porque la gente estaba totalmente enardecida, fuera de control. Y llegaron estos judíos y persuadieron a la multitud y dijeron, órale, pues si no quieren que les den ofrenda, vamos a apedrearlos. Si son Júpiter y Mercurio, no les va a pasar nada. Algo así les ha de haber dicho, ¿verdad? Pues empezaron a apedrearlos y terminó Pablo que parecía que estaba muerto. Pero aquí algo bien interesante, porque parecía muerto, y lo dice en el versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, aquí es algo bien interesante porque al Pablo lo acababan de apedrear. Lo creyeron muerto. Digamos que lo recogieron ahí con pala, ¿verdad? Se lo llevaron a descansar y al día siguiente se levantó y siguió predicando el evangelio. ¿Cuántos de nosotros, si nos hubieran apedreado de esa manera, como que hasta nos confundan de si estamos vivos o no, el día siguiente andaríamos predicando el evangelio? Siendo bien honestos, yo creo que casi nadie. Y digo casi nadie por dar el beneficio de la duda a uno o dos. Pero yo creo que casi nadie. Todos estaríamos tirados en la cama y, ay, es que no me puedo mover. Es que ya estuve toda la semana en la iglesia y otro día más ya no. O sea, pues ¿a poco también quieren que el viernes venga a varones? ¿A poco quiere el pastor que esté ahí 24/7? ¿Verdad? Es mucha gasolina para ir y venir tantos días. Digo, me han contado. Yo sé que aquí no pasa. Me han contado cosas, pero ya ven cómo son. Así que confirmaba los ánimos de la gente y los fortalecía para que no dejaran la obra del Señor. Por eso les decía, pues muy probablemente vamos a sufrir, muy probablemente vamos a tener tribulaciones, pero así es el reino del Señor. Así es el reino del Señor. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Finalmente veían quiénes eran los más comprometidos, por eso se refiere a ancianos, no se refiere a los más viejitos, sino los que estaban más maduros en el Señor y en la palabra del Señor. Y a ellos afirmaban y los dejaban como encargados de la obra del Señor. Ya voy a cerrar. Versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Los encomendaron a algo y cumplieron. Fueron, hicieron la tarea y regresaron a donde los habían enviado. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Así que podemos ver cómo estos Bernabé
Saulo y todos estos primeros discípulos que le seguían, cómo incansablemente cumplían la labor del Señor. Incansablemente trabajaban para la obra del Señor. Aquí podemos ver cómo Pablo termina y cumple su primer viaje misionero, proclamando la verdad, proclamando la palabra del Señor, haciendo prodigios y milagros porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y este es el primer viaje apostólico, es el primer viaje de Pablo, que sabemos que no es el único y que sabemos que no fue el último. Así que la palabra que tenemos que recordar y con lo que nos tenemos que ir hoy a nuestra casa, hermanos, hermanas, es que no se canse de proclamar al Señor. No se canse de enseñar del Señor, de hablar de su palabra, de predicarle a alguien, de animar a alguien a que se acerque a la iglesia, que se acerque a conocer de la palabra del Señor. Mire, las campañas y muchas veces muchas actividades que se hacen en algunas iglesias para alcanzar almas y para que puedan convertirse al cristianismo, en ocasiones lo único que resulta de ahí es que los vacunan. Y se lo digo así con todas las letras. ¿A qué me refiero que los vacunan? Porque van a la campaña, sienten bonito, reciben la palabra, hacen la oración de fe, pero no hay nadie que les dé seguimiento. No hay nadie que les dé seguimiento. Fíjese lo que le voy a decir. Aún a veces aquí en Pacto Vivo nos falta un poquito más de seguimiento a todas esas almas nuevas que llegan a la iglesia. Tenemos que trabajar más en eso. Tenemos que esforzarnos más en eso. Si usted ve a alguien nuevo, aunque sea de Camargo, llegue y pregúntele, ¿tú eres el de Camargo? Aunque lo vea feo, no hace nada, no le va a hacer nada. Es buena gente. Tú eres el de Camargo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal te pareció? ¿Te dieron una agüita? ¿Te dieron café? O sea, me refiero que tenemos que hacer comunidad, hermanos. Tenemos que estrechar más esta comunidad. Y sobre todo se lo estoy diciendo porque cuando llega gente nueva, no podemos dejarla sola. No podemos dejarla sola. En cuanto usted la identifica que es nueva, si ve que está sola, va y siéntese enseguida. Y sáquele plática. Intégrela. Muchas veces la gente no se queda en las iglesias porque piensa que es un grupo muy cerrado y que no se le integra. Tenemos que trabajar más en esa parte, hermanos. Tenemos que trabajar más en ser más abiertos, más cálidos, más una comunidad todavía más fortalecida. Así que el mensaje para esta noche: no te canses de proclamar al Señor. Tenemos que seguir perseverando en oración y ayuno. Y aunque recibas piedras, aunque haya gente que te apedree, yo sé que el Señor te va a levantar con ánimo como a Pablo para seguir adelante. Así que ponte de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que estás trabajando aún con tu iglesia, porque sabemos que estás perfeccionándonos a cada uno de nosotros para poder seguir y permanecer haciendo tu obra. Te pedimos, Señor, fortaleza. Te pedimos, Señor, también ayuda. Pedimos que tu Espíritu Santo nunca nos abandone, porque esto que hacemos es únicamente para darte gloria y honra a ti. Cualquier manifestación es únicamente tuya para darte gloria a ti. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Digno de recibir toda adoración,
digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti.